Pues muy buenas tardes a todos. Proseguimos con este panel. Es un gusto a los profesores que voy a presentar. En primer lugar, Carlos Humberto Montoya, hombre de Colombia, de la ciudad de Medellín, doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia, Antioquia. Árbitro de la Cámara de Comercio de Medellín, asesor jurídico del Metro de Medellín, que hay que conocerlo, la cultura metro y el Metro de Medellín es un lujo y una envidia de los argentinos. ¿Qué es lo que dice ahí? Corporado fundador de la Universidad U de Colombia y gestor de su Facultad de Derecho, profesor universitario y abogado independiente, vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado y además, fundamentalmente, yo diría que es un hombre que vive de novio, próximo a cumplir 25 años de casado, con su esposa acá presente, algo que no es menor y que lo felicitamos y me imagino que le va a hacer importantes regalos a su cónyuge. Doctor Montoya. Muchas gracias, Manuel. Este moderador resultó hablando más de la cuenta, ¿no? Bueno, queridos amigos, en primer lugar quiero dar los agradecimientos a la Facultad de Derecho de la Católica Universidad, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y especialmente al querido amigo Mario Castillo Freire por este reto que asumió de organizar este evento. El año pasado, cuando estábamos llevando a cabo el 7º Congreso Iberoamericano de Derecho en la ciudad de Medellín, Mario se me acercó y me dijo: quiero que el 8º Congreso, la 8ª versión se realice en la ciudad de Lima, y le dije: cuente con todo nuestro apoyo. Estas 8 versiones o ediciones del Congreso Iberoamericano surgen primero en la ciudad de Neuquén, después en Salta, luego se realizó en Córdoba, Bariloche, o sea, los 4 primeros congresos en Argentina. El 5º congreso lo celebramos en Cartagena, Colombia, en homenaje al profesor Philippe Letourneau. Fue la última vez que el maestro salió de Francia. Después realizamos en la ciudad de Montería el 6º congreso en homenaje al fallecido insigne profesor español Fernando Reglero Campos, y el año pasado el 7º congreso en la ciudad de Medellín en homenaje aquí al maestro querido Jorge Mosé Iturraspe. De tal manera, Mario, que muy agradecido, nuestro reconocimiento. Esta asociación que nace de una idea discutida entre Marcelo López y yo en el año 2007 en Cartagena, donde Marcelo asume la presidencia y yo la vicepresidencia, pues es hoy una realidad, y una realidad que va creciendo, porque el año entrante pues, se realizará el 9º Congreso en la ciudad de San Juan, en Argentina, y ya se está pensando en la 10ª versión en Chile. Bueno, a lo que vinimos. El tema que he escogido es el de la autonomía de la voluntad y su relación con la terminación unilateral del contrato. Es un tema de actualidad, de profunda controversia, y que ha tenido pues una estrecha incidencia en mi vida profesional por algunos casos que me ha tocado llevar, algunos como árbitro, en otros como apoderado. Les confieso, no con la mejor de las suertes, desafortunadamente, por algo que no es el sentimiento del perdedor, es simplemente unas posiciones que no encuentro un fundamento legal para que se acepte una terminación arbitraria, abrupta e injustificada de la relación contractual, simplemente alegando una autonomía, una fuerza obligatoria del contrato. Y quiero hacer primero una precisión terminológica. No vamos a tener aquí ninguna similitud, ninguna incidencia en lo que comúnmente se conoce en otros países como resiliación, arrepentimiento, revocación, rescisión, retracto. No,
Aquí vamos a hablar de una terminación unilateral del contrato que se distingue. Primero, porque aplica solamente al derecho privado. Ya sabemos que en el derecho público existen las cláusulas exorbitantes en esa contratación estatal. Aquí simplemente vamos a hablar de contratos entre particulares. En un contrato válido, un contrato que ha surgido a la vida jurídica sin ningún problema y que está en ejecución. En tercer lugar, un contrato de tracto sucesivo. Dejamos de lado el contrato de ejecución instantánea y vamos a hablar aquellos de ejecución continuada. De otro lado, sin ninguna justificación, sin ninguna causa, sin ningún motivo que dé lugar a esa terminación, que es fruto de una voluntad de uno de los contratantes. Y en varias ocasiones, sin preaviso o aún con un preaviso, vamos a ver en qué casos, a pesar de existir ese lapso previo de terminación, de notificación, también se puede configurar una conducta abusiva. Pero también con una retribución o compensación ocasionalmente que tampoco cubre ni los daños ni esa expectativa que se ve frustrada precisamente por una actuación indebida de la contraparte. Entonces, bajo estas consideraciones, bajo estas precisiones, pasamos a hacer algunas consideraciones generales. Encontramos en la doctrina dos posiciones profundamente radicales. Una de defensa de las cláusulas y de las decisiones de terminación unilateral del contrato, en virtud de lo que se ha denominado la fuerza obligatoria del contrato, producto, como decía Díaz Picasso, de esa libertad contractual, de esa libertad de estipulación y de decisión para dar por terminado el contrato. Pero en sentido contrario o en lado opuesto, unas posiciones también en contra de estas determinaciones de la cesación de los efectos del contrato, precisamente por un abuso de la posición o un abuso del derecho más bien. En otras ocasiones, pensando que la misma ley está autorizando, está sirviendo de patente de corso para dar por terminado el contrato cuando se está obedeciendo realmente a unos intereses egoístas, individualistas, que ya son traídos a esta época actual desde la época decimonónica. Y también encontramos unas posiciones intermedias donde se dice esta terminación es válida, perfectamente aceptable, si estamos hablando de la falta de intención en la causación del daño o una compensación o retribución o arras o cláusula penal que puedan mitigar o compensar estos perjuicios que sufre la parte que se ve afectada por la determinación de ese vínculo negocial. El porqué de la cuestión. Encontramos en muchos contratos, y especialmente contratos de distribución, contratos de concesión, contratos de suministro, de agencia comercial, de intermediación de seguros, no solamente el pacto de la cláusula, sino también el abuso de la cláusula cuando muchas veces no obedece ni siquiera a una libre discusión entre las partes. Son cláusulas que se encuentran generalmente en contratos de adhesión. Dejamos por fuera aquellos regímenes de contratos de consumo que en la actualidad, por fortuna, están defendiendo a una parte débil, pero que sigue subsistiendo una posibilidad de perjuicio, de frustración de la expectativa razonable y de la esperanza que se tiene entre las partes de que el contrato cumpla su finalidad, y no solamente su finalidad particular, sino su fin social, que esa es precisamente una de las características del vínculo negocial en la época moderna. Y entonces venimos a la problemática si la cláusula en esas condiciones de aplicación, ya sea por una presunta permisividad contractual o convencional o legal, es válida o no es válida. Y debemos entrar a precisar las siguientes posibilidades.
Primero, si el contrato es un contrato o no a término definido. O sea, en los contratos a término indefinido se ha pensado, inclusive en unas posiciones muy radicales como lo encontramos en el derecho francés y en el derecho español, de que son contratos a perpetuidad y eso va en contra de la libertad y en contra de la dignidad humana. Son cláusulas proscritas, son son contratos absolutamente prohibidos porque se dice que yo no puedo estar de por vida encadenado, sujeto a una relación contractual. Esto, pues cuando hablamos de contratos a perpetuidad, pues no encuentro tampoco ninguna mención del matrimonio. Verdaderamente un contrato perpetuo. Yo hago aquí una aclaración con mi señora, esto no tiene nada que ver contigo. Es simplemente un problema ya de teoría jurídica, ¿no? Incluso en el Código Civil peruano, encontramos el artículo, es el 1345, si mal no estoy, en el cual, 1345, en el cual se permite en aquellos contratos que no tienen plazo, para que cualquiera de las partes, con un preaviso de 30 días, vía notarial, avise a la contraparte la cesación del contrato, la terminación del contrato. Desafortunadamente, esto se puede prestar para un abuso. Imaginemos un contrato que está surtiendo efectos, un contrato en perfecto equilibrio, de beneficio para las partes, puede que para una más que para otra, pero que la parte que puede tener una posibilidad de mejores condiciones, de mejores términos en otro contrato, con otro contratante, pues simplemente haga uso de esta opción, de esta oportunidad que le da la ley. Sin embargo, hay que distinguir. Una cosa es el contrato a perpetuidad y otra cosa es el contrato a término indefinido. Es muy distinto cuando yo simplemente con mi contraparte acuerdo que el contrato nos va a ligar de por vida, ¿no? Hasta que el primero que fallezca, ahí llegó la suerte del contrato. Eso es muy distinto a simplemente por una confianza, por una expectativa ilimitada, pues no acordar un término en el mismo contrato. Entonces ahí tenemos una confusión, desafortunadamente, aprovechada por el mismo legislador, en que dice o piensa que el contrato a término indefinido es lo mismo que un contrato perpetuo. Pienso que eso no es así, no se puede asimilar, son dos figuras completamente diferentes, donde yo puedo tener un contrato a término indefinido con buenos resultados, un contrato que esté aceptando los términos donde se estén cumpliendo esas expectativas y esas finalidades, ¿no? De tal manera que no veo la razón para que la ley, y no solamente en lo que establece el Código peruano en el artículo 1345, en muchas legislaciones, entre ellas la colombiana, encontramos que en algunos contratos como suministro, como depósito, como comodato, cajillas de seguridad, apertura de crédito, arrendamiento de obra inmaterial, arrendamiento de cosas, inclusive se puede dar por terminado con una simple notificación de un preaviso. Y un preaviso que muchas veces ni siquiera consta en la misma ley o en el contrato, sino que queda a discreción de las partes o ya por una intervención judicial. De tal manera que en esta primera posibilidad del contrato a término indefinido, así se vaya a establecer un preaviso o por lo menos un plazo de notificación razonable entre las partes, pues se puede presentar, se puede dar lugar al abuso y a la arbitrariedad con los consiguientes perjuicios que conlleva para la parte débil. ¿Qué pasa en los contratos a término fijo? En el contrato a término fijo estoy completamente de acuerdo que si transcurre el plazo, llega a su vencimiento, el contrato se acaba. Pero ¿qué sucede cuando además del plazo se establece un preaviso para una terminación anticipada? No tiene ningún sentido que si yo estoy sometido a un plazo, repito, donde no existe una causal
de incumplimiento, de terminación, una causa justa para extinguir ese vínculo contractual, entonces yo vaya a acudir a una terminación anticipada sabiendo que tengo un plazo, así puede ser corto, mediano o largo. De tal manera que ahí simplemente quedamos en que si hay un plazo, pues que se respete. Si llegado a su vencimiento cualquiera de las partes no quiere continuar con el vínculo, pues simplemente hasta ahí llega la existencia del contrato. Pero una terminación anticipada por una simple estipulación contractual no tiene ningún sentido y puede prestarse también a los abusos y arbitrariedades. A veces encontramos en algunos contratos cláusulas de terminación en favor de ambas partes. Cualquiera de los dos puede dar por terminado con un preaviso. Y esto ha dado la idea de que hay un equilibrio, que hay una equidad, de que hay un principio de justicia porque la opción está contemplada en doble vía. Pero lo que muchas veces también hemos encontrado es que una simple apariencia es una simulación de la parte predisponente para dar una posibilidad a la contraparte, a la parte débil que realmente nunca va a hacer uso de ella. Explico, en un contrato de distribución o un contrato de concesión, donde la parte que está llevando a cabo su labor, su actividad de colocación de productos en el mercado, pues y está obteniendo los resultados, pues nunca va a tomar una decisión de darlo por terminado de manera anticipada. De tal manera que ahí es una mera apariencia fruto de una imposición del predisponente para que después él pueda tomar su decisión de dar por terminado el contrato. ¿Qué pasa cuando la cláusula es una potestad exclusiva de una de las partes? Ahí, si no hay razón, si no hay un incumplimiento, si no hay una justa causa, el contrato no puede darse por terminado. Pase el tiempo que se quiera. Es una posición que constituye un abuso del derecho. Y la misma ley en ocasiones contempla esa posibilidad. Pero al contemplar esa posibilidad no es simplemente para hacer uso desmedido de un derecho derivado de esa disposición legal. Siempre se debe contar con una razón. Y si no hay razón, por lo menos renegociar el contrato. Ahora en el nuevo código, en la reforma que se está estableciendo en el Código Civil de Argentina, se establece la posibilidad de renegociación mediante el control judicial al contrato, una revisión del contrato, tratando de preservar, de salvaguardar la vida de ese vínculo en beneficio de ambas partes. Y eso es lo que hay que tratar siempre de conservar, primero por la iniciativa entre los dos contratantes y después con la intervención del juez. Pero no siempre dar al traste mediante la utilización de esas cláusulas convencionales o legales para que el contrato llegue a un término sin que se tenga la voluntad de ambos contratantes. ¿Cómo vamos de tiempo? 5. Bueno, ok. A manera de conclusión, quiero exponer lo siguiente. Primero, si el contrato es un contrato a término indefinido, sin plazo de preaviso, el contrato se debe mantener y buscar la intervención judicial o el acuerdo entre las partes para que el contrato termine. Una terminación con simple notificación, así sea un preaviso establecido de una manera, acorde con las intenciones de uno de los contratantes, de quien decide, no constituye una medida de equidad, de justicia contractual. Si es un contrato, y vuelvo y repito, y no es el concepto de perpetuidad aquí lo que nos lleva a esta decisión, simplemente porque las partes no pueden quedar encadenadas, obligadas de manera indefinida. Hago la salvedad en el Perú con lo que tiene que ver o con fundamento con el artículo 1345 de su Código Civil. En los contratos a término fijo hay que respetar el plazo. Y si hay preaviso, ese preaviso
debe estar acompañado de una compensación económica y por lo menos también de una intención de no dañar, o que no sea el uso excesivo de los derechos, de este derecho que puede derivarse del mismo documento contractual, no puede constituir entonces la razón, el motivo único y exclusivo para dar por terminado el contrato. Recordemos que en la teoría del abuso del derecho no es solamente el factor subjetivo de la intención de dañar, es también ese factor objetivo, cuando yo no puedo probar la intencionalidad de no hacer uso desmedido, arbitrario, de unos derechos subjetivos que me puede conferir a mí el mismo contrato o la misma ley. De tal manera que en esto siempre tener en cuenta que el contrato en su terminación, para su terminación y no caer en la ilicitud, debe ser un contrato que termine con un preaviso, con una intención de no causar daño, que no sea uso desmedido de los derechos que pueda tener cada una de las partes y ante todo también con una compensación, ya sea por acuerdo entre los contratantes o por decisión del juez. Para terminar, queda una inquietud. Si el contrato termina de manera unilateral, de una manera desmedida, arbitraria, abusiva, ¿qué puedo pedir? Porque es que hemos encontrado siempre que pido la indemnización, pido el pago de unos daños. La pregunta es, ¿puedo pedir la ejecución del contrato? ¿El cumplimiento forzoso del contrato? En mi concepto sí, porque esa decisión unilateral es un incumplimiento que entonces yo puedo acudir a la figura de la resolución del contrato, pero la resolución pidiendo el cumplimiento del contrato, ¿no? La resolución no siempre, como se acostumbra, la terminación, sino también pedir bajo el control judicial, mediante la utilización del Poder Judicial, que el contrato se lleve a término o por lo menos continúe en su ejecución. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Carlos Humberto Montoya. Y ahora le toca a un compatriota mía, el profesor Mario Vivas, profesor de Derecho Civil de la Universidad de Morón, provincia de Buenos Aires, y de la Universidad Nacional de San Juan Bosco de la Patagonia Argentina. Es doctor en Derecho y el doctor Vivas ha ejercido muchos años la profesión y actualmente es magistrado en la Patagonia Argentina, en Puerto Madryn. Doctor Vivas. Gracias, doctor Cornet. Bueno, ante todo, gracias a la Pontificia Universidad Católica del Perú por la invitación, al querido amigo doctor Mario Castillo Freire. El tema que nos convoca, en el caso particularmente en el mío, tiene que ver con las divergencias entre lo que es entre la intención y la declaración de voluntad en los negocios jurídicos, simulación y apariencia y derecho comparado. Es como mucho, vamos a tratar de condensarlo un poco para respetar los tiempos. En realidad, cuando uno explica este tema en las clases de contratos, los alumnos lógicamente ponen cierta cara de asombro y hasta dirían, muchos dicen, ¿para qué explicar esta cuestión? ¿Para qué explicar esto de la correspondencia entre voluntad interna y exteriorización o declaración de la voluntad? De hecho, se trata de una de las polémicas que ocupó un lugar destacado en el catálogo de disputas célebres jurídicas. Así teníamos, por un lado, la posición de Savigny, que entendía que la voluntad es un elemento dominante, que es lo que prevalece, y que en consecuencia ese querer efectivo es lo que el derecho acoge y le produce efectos jurídicos. Entendiendo que la declaración no es más que un instrumento, un medio, para llevar al mundo sensible esa voluntad interna, pero insistiendo en que la voluntad interna es lo que realmente prevalece y frente a la duda hay que estar a esa intención. Desde el polo opuesto, por supuesto, se elaboró la teoría de la declaración, donde al contrario considera que solo vale lo que las partes manifiestan en el contrato, no lo que las partes tienen como intención. Alcanza con que se trate de una persona capaz y que la declaración sea formal y objetivamente válida para que
prevalezca la declaración sobre la intención. Hasta acá pareciera una construcción teórica que no pocos autores han querido, de algún modo, explicar diciendo, miren, esto no tiene demasiada trascendencia práctica. Pero a poco que trate de explicarme, van a ver que no es tan así. De todos modos, lo primero que se nos aparece es que frente a la teoría de la voluntad interna, la de Savigny, básicamente lo que se tiene en cuenta y se favorece fundamentalmente es al declarante. En cambio, frente a la declaración, a quien se tiene en cuenta es al destinatario de esa declaración. ¿Qué es lo que va a prevalecer en el tiempo? ¿Se tiene más en cuenta a quien hace la manifestación o se tiene en cuenta al destinatario de esa manifestación? Bueno, de algún modo, para poder atemperar estas posiciones extremas, lo que se procuró fue elaborar algunas teorías intermedias, como por ejemplo la de la responsabilidad, cuya autoría en principio es de Jhering, después algunos autores alemanes la van mejorando, y lo que dice que frente a la duda entre lo que las partes quisieron y los que realmente manifestaron, debe prevalecer la declaración propiamente dicha. Salvo, ¿no es cierto?, siempre y cuando surgiera cuando el declarante hubiera obrado con dolo o culpa. Es decir, pone un poco una condición. Hay otra teoría, un poco más moderna, que es la de la confianza, que considera que por razones sociales tiene que reconocerse efectos a una apariencia de voluntad, debido a la expectativa que la declaración despierta. Acá se valora fundamentalmente a la conducta del destinatario. Si éste conoció o debió conocer la falta de voluntad del declarante, deberá soportar las consecuencias de la invalidez del acto. De lo contrario, la confianza y la buena fe del destinatario deben ser protegidas y el declarante debe quedar vinculado, ¿no es cierto?, pese a esa divergencia que pudiera generarse. Con los años, la revolución industrial, la aparición de los contratos, de las contrataciones en masa, y como consecuencia de ello, de la estipulación de cláusulas predispuestas, se tendió a la seguridad del tráfico y al amparo de la buena fe. Es decir, buscar más la protección del destinatario que del declarante, propiamente dicho. De todos modos, hoy la doctrina moderna sostiene que más que divergencia o hablar de divergencias hay que hablar de complementación. Y se hace una distinción entre los doctrinarios. Consideran que debe primar el criterio subjetivo entre las partes que creyeron y frente a terceros, o sea, criterio subjetivo frente a las partes y frente a terceros debe prevalecer la apariencia, lo declarado. Ahora, digo, esta cuestión teórica, yo le encuentro una aplicación bien práctica en lo que hace a la simulación. Es decir, cuando dos personas simulan un acto que en verdad no es, o sea, tiene una apariencia, pero en realidad ese acto como tal guarda un secreto, ¿no? Sobre la base de lo que les acabo de explicar, tutela de los destinatarios, es como la simulación también, y la acción de simulación, tiene, mucha importancia esta distorsión, esta divergencia que pudiera generarse entre lo interno y lo manifestado. ¿Para qué sirve la simulación? ¿Qué es lo que se pretende con la simulación? La simulación no ha sido pensada como algo utilizado para eludir las normas ni perjudicar a terceros. En realidad fue pensada con la idea a veces de ocultar actos y fundamentalmente actos de beneficencia, a tal punto que muchas legislaciones contemplan la simulación ilícita, pero también la simulación lícita. Es decir, que la simulación que significa engaño, el engaño no necesariamente implica daño. Es decir, la ley no tiene prejuicios morales en contra de la simulación. No considera que fingir un contrato no verdadero sea malo en sí mismo. Sencillamente aprende esa realidad y le otorga determinados efectos jurídicos. Es decir, que el engaño, en una palabra, no significa necesariamente perjuicio. En síntesis, la teoría de la simulación es creada para priorizar la realidad sobre la mentira o lo falso y constituye un factor moralizador del derecho civil. Como dijera el maestro Mosé Iturraspe, en materia de simulación, el propósito de la ley conduce a la protección de las legítimas expectativas, de la confianza, es decir, básicamente de la buena fe. Vemos que las
legislaciones en materia de derecho comparado, básicamente en lo que es nuestro entorno cultural regional. En algunos casos hay un tratamiento legislativo expreso en algunos códigos civiles, otros no tanto. De todos modos, después vamos a hacer una pequeña referencia a algunos países que la tratan en particular, vemos que todo acto simulado supone una declaración de voluntad ostensible y otra oculta, ¿no es cierto?, destinada a mantenerse reservada, digamos, entre las partes. Por otra parte, el acto simulado tiene por objeto provocar un engaño, lo que, como les explicaba hoy, no necesariamente supone un daño. También, por lo general, la simulación hace que sean las partes las que simulan para que un tercero crea en esa apariencia. Pero no siempre es así. Fíjense que hay supuestos de simulación lícita donde la simulación puede estar dada entre una de las partes del contrato y el tercero. Y finalmente se produce como característica, la simulación se produce siempre o se configura en actos jurídicos bilaterales. Ahora bien, uno de los mayores temas que despierta interés en materia de simulación es el efecto que produce respecto de terceros, y básicamente de terceros de buena fe y adquirentes a título oneroso. Esos efectos podemos reconducirlos a tres pautas fundamentales. Primero, la simulación crea una apariencia contractual distinta de una realidad contractual, ¿no?, operante entre las partes. Segundo, los terceros normalmente conocen la apariencia y no conocen la realidad, normalmente. Y tercero, algunos terceros son perjudicados por la apariencia y por consiguiente están interesados en hacer prevalecer la realidad. Otros, por el contrario, son perjudicados por la realidad y por lo tanto están interesados en hacer prevalecer la apariencia. Por ejemplo, en el derecho peruano, el artículo 219 dice que el acto jurídico es nulo cuando adolezca de simulación absoluta. Y agrega el 194 en particular con respecto a este tema de los terceros, la simulación no puede ser opuesta por las partes ni por los terceros perjudicados a quien de buena fe y a título oneroso haya adquirido derechos de titular aparente. El artículo boliviano, el Código Civil boliviano, el artículo 543, señala que la simulación no puede ser opuesta contra terceros por los contratantes. Los terceros perjudicados por la simulación pueden demandar la nulidad o hacerla valer frente a las partes. Pero ello no afecta a los contratos a título oneroso concluidos con personas de buena fe por el favorecido por la simulación. Fíjense que hay un tratamiento mucho más específico en lo que hace a los efectos de terceros, respecto de terceros de buena fe, en el Código Civil boliviano, es un código bastante moderno. Algo parecido, no quiero entrar en detalle, por una cuestión de tiempo, sucede en el Código Civil paraguayo, en el artículo 308. El artículo 96 del Código Civil argentino, en forma escueta, señala que en materia de simulación ella es inoponible a terceros que adquieran derechos del titular aparente de los bienes. Es el artículo 996. Otros códigos de América no regulan específicamente la simulación, pero sobre esta base fíjense que el tratamiento que se le da a los terceros adquirentes de título oneroso y de buena fe, más o menos es el mismo. Se parte de la inoponibilidad. Ahora bien, hablamos de inoponibilidad, pero se produce como una contradicción. Podemos considerar a la simulación como un acto nulo o como un acto inexistente. Hay dos posturas, en la doctrina argentina al menos, que así lo señalan. Pero decimos, ¿cómo puede ser que la simulación frente a terceros, es decir, con respecto a las partes el acto es nulo y puede producir efectos con respecto a terceros? Pareciera ser que hay una contradicción. Pareciera ser que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. De ahí que muchos autores consideraban, digamos en tiempos ya pretéritos, que si la simulación era nula para todos. El autor uruguayo Gamarra consideraba que esos efectos de nulidad respecto de las partes se propagaban también con respecto a terceros. Para autores como Jambías, en Argentina, hace unos años atrás, unos cuantos, a media década, poco menos, consideraba directamente que la simulación era un acto inexistente. Inexistente por falta de consentimiento. Algunos otros lo consideraban inexistente por falta de objeto, lo que fuese. De todos modos, un poco es cómo justificamos, cuál es el fundamento de esa inoponibilidad frente a terceros. ¿Qué es lo que hace que el acto pueda ser nulo frente a las partes
y respecto a los terceros le sea inoponible. Bueno, para ello se ha elaborado ya hacia el siglo XX, fundamentalmente juristas alemanes y a partir de la aparición del Código Civil alemán, lo que se denomina la teoría de la apariencia. ¿Y en qué consiste la teoría de la apariencia? La teoría de la apariencia, podemos decir en principio que no es una teoría de aplicación general, sino que debe darse bajo determinadas condiciones. O como diría el profesor López Mesa, no es un remedio homeopático que pueda administrarse a cualquier supuesto. Se da para casos muy particulares. Pero la idea es simple. La protección de la confianza suscitada por el contrato y la seguridad de los negocios exige que quien contribuye con su actuación a crear una situación de hecho cuya apariencia resulta verosímil debe cargar con las consecuencias. Es decir, que la apariencia enfrenta la disyuntiva entre tutelar al legítimo titular de un derecho o al tercero de buena fe que negocia con quien ostenta una legitimación insuficiente, oculta, para disponer del interés. Es decir, que tenemos tres patas. Una parte del contrato, que es el una parte del contrato, que es el titular del derecho. Tenemos la otra parte del contrato, que es el titular del derecho aparente. Y finalmente tenemos al tercero contratante. ¿Cuándo se aplica esta teoría de la apariencia en estos supuestos en particular? Bueno, primero cuando la apariencia tenga visos de suficiencia, es decir, sea inequívoca, de modo que tenga una entidad suficiente para dar nacimiento y sustento a una creencia legítima del tercero contratante, debiendo valorarse la conducta de acuerdo al hombre prudente y al hombre diligente. Es decir, el tercero tiene que obrar de buena fe, tiene que desconocer esa situación. No es una fuente generadora de obligaciones, una fuente genérica de obligaciones. Estamos frente a una opción entre dos formas de seguridad jurídica, una la estática, que es la seguridad entre las partes en sí, que están generando ese negocio secreto, y una dinámica que es con respecto a los terceros y a su vez a los actos que esos terceros realicen, vendan y a su vez el subadquirente vuelva a disponer. Y debe manifestarse a través de situaciones ostensibles de hecho y que aparezcan evidentes, de tal manera de crear una verdadera ilusión jurídica. ¿Cuáles son las funciones de esta teoría de la apariencia? Las funciones son fundamentalmente la seguridad y la rapidez. Y en cuanto a los efectos que produce, es convalidar la adquisición del derecho por el tercero de buena fe. En una palabra, primero hay que evitar confusiones para poder responder un poco al planteo del problema que hacía originariamente acerca de la contradicción. Deberá deslindarse lo que son los efectos en el ámbito propiamente de la relación interna del contrato, el negocio jurídico en sí, y de lo que son los efectos respecto de todo el acuerdo simulatorio en el que lógicamente produce efectos respecto de terceros, es decir, el acto o el negocio simulado y el negocio disimulado, el que se produce entre las partes y los efectos que produce con respecto a terceros. Respecto de estos últimos, o sea, de los terceros, por principio se entiende que a estos les es inoponible la nulidad de lo simulado o bien, cuando se ha actuado sobre la apariencia, exigir que ésta se mantenga de forma que no se perjudiquen los actos subsiguientes. Si ustedes ven que esto lo hablé muy rápidamente, el Código Boliviano da una alternativa, o pedir la nulidad o pedir la mantención del negocio, de acuerdo a la conveniencia de ese tercero. Es decir, lo que se advierte es que una importante evolución en el derecho contractual, desde el momento que a principios del siglo XX se consideraba que se priorizaba, digamos, dentro del análisis la inexistencia, y la inexistencia barría absolutamente con todo el contrato y con todos los efectos. ¿Cuál es la tendencia hoy? Proteger a ese tercero de buena fe adquiriente a título oneroso. En palabras del profesor Ordoquey Castilla, la tendencia es proteger a quienes creyeron en la apariencia actuando de buena fe. Y considera que es más apropiado, más que hablar de inoponibilidad, consideramos que es más apropiado decir que el acto secreto no puede tener efectos contra terceros de buena fe, pudiendo estos exigir, según las circunstancias y conveniencias, la nulidad o el mantenimiento de las consecuencias que derivan de esa apariencia, tal como sucede en el moderno Código Civil boliviano. Hoy
digamos que en las codificaciones modernas se procura plasmar lo que se ha denominado la regla de la evidencia. A los terceros de buena fe no se les puede oponer en su perjuicio un acto simulado que le es plenamente desconocido, lo que no significa que no lo puedan invocar a su favor. No es más ni menos esta regla de la evidencia que ya se va viendo concretado y plasmado en los códigos civiles modernos, no es más que una aplicación de la teoría de la apariencia. Bueno, espero que hayan entendido algo, porque el tema daba para muchas cosas. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mario Vivas. Y ahora le toca a los dueños de casa. La vamos a escuchar a la doctora Rita Sabroso Minaya. Es profesora de Derecho Civil en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesora en los estudios de maestría de Derecho a la Competencia y Propiedad Intelectual de esta misma casa de estudios, y además ejerce la profesión, es abogada del estudio de abogados de Mario Castillo. Profesora, la escuchamos gustosamente. Muchas gracias. En primer lugar, agradecer a la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica y a la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado por este evento, por la gentil invitación. Y quiero comenzar con lo que siempre le digo a mis alumnos el primer día de clases, y yo dicto Derecho de Obligaciones en esta casa de estudios, y más allá de querer marketear mi curso, siempre les digo que el Derecho de las Obligaciones es un curso muy importante independientemente del área en la que vayan a ejercer profesionalmente. Vayan a ser abogados laboralistas, tributaristas, siempre los conceptos de Derecho de las Obligaciones les va a ser útil. Por ello, el día de hoy vamos a repasar el concepto de lo que es la compensación en el derecho a las obligaciones, y vamos a ver con casos reales cómo se ha interrelacionado esta figura con temas de derecho laboral, con temas de protección del consumidor, y qué importante puede ser el que el juzgador, el árbitro o el vocal de la sala de copy conozca y maneje bien estos conceptos a efectos de dar resoluciones firmes y que mantenga una línea concreta siempre justamente en base a estos conceptos claros. Como sabemos, brevemente, la obligación es la relación jurídica en virtud de la cual una persona, la deudora, está obligada a dar, hacer o no hacer en favor de otra persona, el acreedor. Y el acreedor tiene la posibilidad de exigir el cumplimiento de esta obligación. La forma ideal de cumplir una obligación es con el pago, entendido el pago como cumplir esa obligación precisamente de dar, hacer o no hacer, es decir, cumplir la obligación en los términos que fue pactada. Sin embargo, no solo a través del pago se extinguen las obligaciones, hay otras formas para extinguir las obligaciones: la condonación, la consolidación, la novación, la dación en pago, conceptos que el doctor Osterling ya expuso en el primer bloque, y también la compensación. A través de la compensación, ¿qué busca nuestro ordenamiento o qué busca el legislador? Es evitar un doble pago, es decir, que yo, siendo deudora en una primera obligación, pongamos de 100 soles, le tenga que pagar a mi acreedor, a Juan, para que luego Juan, que es deudor en otra obligación de 150, me tenga que dar 150. A través de la compensación lo que busca el derecho es evitar este doble desplazamiento, es un doble pago ficto. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el suceso, este hecho que aconteció en torno a este concepto de compensación? Resulta que una señora deudora de un banco en virtud de sus gastos de las tarjetas de crédito, nosotros sabemos cómo podemos gastar las mujeres con las tarjetas de crédito, le debía mucho a un banco. Y el banco, teniendo una deudora morosa, quería ver la forma de ¿qué? De compensar esa obligación. ¿Y cómo lo iba a hacer? Si es que a su vez el banco, acreedor de esta obligación, fuese deudor de una obligación con esta cliente. El banco tenía una cuenta de ahorros en donde la titular era la señora, y en esa cuenta de ahorros se le depositaban sus remuneraciones. El banco viene a ser el deudor en esta segunda obligación porque tiene que entregarle el dinero cada vez que la señora, a través de la ventanilla, el cajero, requiera sus ahorros. Entonces el banco, en virtud de un contrato
que celebró la señora al momento de adquirir las tarjetas de crédito, abrir la cuenta de ahorro, en donde había incorporado una cláusula en donde se le autorizaba al banco a compensar. El banco precisamente hizo eso. Si la señora me debía 5.000 soles por las tarjetas de créditos y era morosa, ok, yo de la cuenta de ahorros de la señora cojo ese dinero, compenso las obligaciones. Ya de lo que les puedo decir de este caso, ustedes más o menos están sacando cuáles son los elementos o los requisitos para los cuales uno puede decir estamos frente a una compensación. La existencia de obligaciones recíprocas, es decir, donde dos personas tienen en una obligación la calidad de deudora en una y en la otra como acreedora, y mi contraparte es acreedor acá y deudor en la otra. Aparte de esta reciprocidad que deben existir en las obligaciones, estamos frente a obligaciones que deben ser exigibles en el sentido de que puedo válidamente yo como acreedor exigir, incluso recurrir judicial o extrajudicialmente al cumplimiento de la obligación a requerirle a mi deudor. Exigibles líquidas, que ambos conozcamos con certeza la cantidad que está cada una de las obligaciones y que las prestaciones sean fungibles y homogéneas. El típico ejemplo de la compensación que damos en clase es justamente las obligaciones de dar suma de dinero. ¿Okay? Ambas obligaciones con los sujetos, deudor y acreedor, de manera recíproca. Dinero, bien líquido, sabemos con certeza cuánto debo en una, cuánto tengo derecho a exigir en otra, y de bienes fungibles como es el dinero. Resulta que llegado el tema del banco, que el banco compensó, se va al Indecopi quejándose de que este actuar del banco era un actuar ilegal. Señalaba la señora que no podían compensar las deudas que tenía por la tarjeta de crédito con la cuenta de ahorros, porque la compensación está prohibida cuando el objeto se refiere a créditos inembargables. Y ahí venía la relación de que si era o no la remuneración, sus saberes, algo inembargable. En efecto, nuestro ordenamiento establece que la compensación está prohibida, está vedada en 4 supuestos, y uno de ellos es precisamente cuando el crédito es inembargable. El banco, por su parte, argumentó que no, que había actuado correctamente porque tantas normas del sistema financiero como la propia cláusula incorporada en este contrato, en donde la señora autorizaba la compensación, respaldaban su actuar. El Indecopi hace 2 años, en este caso que les comento, le dio la razón a la señora, a la denunciante, y señaló que el banco, a pesar de que existía esta autorización expresa, no podía compensar la cantidad que había en la cuenta de ahorros con las deudas que tenía con el banco. Y la lógica que seguía el Indecopi era justamente que estábamos frente a un crédito inembargable, que en realidad lo que estaba haciendo el banco era una especie de embargo, lo que estaba prohibido. Sin embargo, el Indecopi no analizó primero 2 temas. Uno, ¿cuál es la naturaleza de las remuneraciones? La remuneración, según la ley laboral en nuestro país, tiene como característica principal la libre disponibilidad. En tanto yo pueda disponer libremente de esa remuneración, yo puedo hacer con ella lo que quiera. Obviamente la lógica indica que la remuneración debería ser empleada para el sustento, los temas cotidianos, mi alimentación, mi vivienda, etcétera, pero bien podría ser, y en tanto es de libre disposición del trabajador, que el íntegro de su remuneración lo disponga en el sentido de donarlo a un tercero. Y nadie podría impedirle al trabajador que haga con su remuneración lo que quiera. Dentro de esa lógica, no analizada por el Indecopi, el carácter de la libre disposición, el Indecopi señaló que, a pesar de que existe el concepto de remuneración como libre disposición, el consumidor, en este caso el cliente, el banco, no podía aún así autorizar a que compensaran estas deudas, porque era inembargable. Más allá de que la norma procesal establece límites respecto al tema de remuneraciones para ser considerado como inembargable, establece que es inembargable hasta 5 URPs, que hoy en día son 1.825 soles, y que el exceso de esa cantidad, solo puede ser embargada en 1/3. Entonces, luego de todo un análisis matemático por parte del Indecopi, llegó a la conclusión de que estaba prohibido y se le impuso una sanción al banco. Más allá de las críticas que se le pudo dar al actuar del Indecopi respecto a si esto generaba o no mayores créditos a los trabajadores, o si esto encarecía el crédito a los trabajadores,
hubo cierto sector de la doctrina que justamente lo que criticó era el mal manejo de los conceptos de la compensación, porque el INDECOPI no analizó la presencia de los 4 requisitos que comentábamos: reciprocidad, que las deudas sean líquidas, que sean obligaciones exigibles, recíprocas y homogéneas. Tampoco analizó si estábamos frente a una compensación bilateral o unilateral. Nuestro ordenamiento contempla estas 2 figuras. Va a ser unilateral en el sentido de que una de las partes puede oponer, puede decidir hacer uso de esta figura a la otra parte, y la otra parte, en tanto estén presentes estos 4 requisitos, no podría oponerse. La compensación bilateral es precisamente cuando, faltando alguno de estos requisitos, es que las partes se ponen de acuerdo y aceptan que se compensen. Ambos supuestos, ambas figuras de la compensación están reguladas en nuestro ordenamiento. Cabe precisar que en nuestro ordenamiento no está contemplada la figura de la compensación de pleno derecho, es decir, con el solo hecho de presentarse los 4 requisitos ya se entiende compensada las obligaciones. No, es necesario por lo menos que una de las partes lo ponga a la otra. Más allá de, como les comento, las críticas a nivel de temas de acceso al crédito, era la crítica al no manejar bien los conceptos de compensación. Felizmente, en diciembre del año pasado se presentó un caso similar, ya se imaginarán cuántos casos habrán habido. Todos los bancos justamente resguardan sus intereses estableciendo estas cláusulas específicas donde el cliente autoriza expresamente la compensación. Llega un caso similar en el INDECOPI y la sala, integrada por otras personas, hace esta vez una buena diferencia respecto a qué cosa es compensar y qué cosa es embargar. Analiza que el embargo implica que un tercero, un juez, un ejecutor coactivo, le ordene al deudor retener una cantidad de dinero por determinadas circunstancias. Se está haciendo el embargo. Y el deudor tiene obviamente la obligación de cumplir con esta orden judicial o del ejecutor coactivo. En la diferencia de la compensación, tenemos en que no existe un tercero que le está dando la orden al deudor para retener esta suma de dinero. Simplemente que en tanto se presenten los requisitos de la compensación, podría darse justamente esta extinción de obligaciones. El INDECOPI analizó, como les digo, correctamente el tema de la compensación. Indicó que hay que diferenciar el hecho de que, por ejemplo, el empleador, antes de pagarle al trabajador su remuneración, pretenda compensar una obligación en donde su trabajador es deudor del empleador. Por ejemplo, que exista, además de la relación laboral trabajador-empleador, una relación contractual en virtud de un contrato de mutuo, de préstamo. Entonces, el empleador en virtud de la relación laboral va a ser el deudor, pero en virtud de la relación del contrato de mutuo va a ser el acreedor. Entonces, la figura de esta prohibición de compensar créditos inembargables que está establecido en el 1290 del Código Civil está pensado en supuestos tales como que el empleador no podría negarse a pagar la remuneración al trabajador argumentando que justamente este trabajador es deudor en virtud del contrato de préstamo. ¿Sí? No podría válidamente compensarse. Ese tipo de compensaciones es la que está prohibida por nuestro ordenamiento. Cosa distinta es que una vez que el empleador ya deposita la remuneración en la cuenta del trabajador, el trabajador a partir de ese momento ya tiene libre disponibilidad de su dinero. Y uno podría, dentro de esa libre disponibilidad, haber pactado previamente autorizaciones, en este caso a la entidad bancaria, para que en el supuesto de que yo fuese deudora morosa, por ejemplo, de mis tarjetas de crédito, se compensen las deudas. Es así como, diferenciando bien estos conceptos de embargo, de compensación, el INDECOPI ha cambiado de criterio y ha logrado establecer que el actuar del banco es realmente un actuar correcto, ajustado a derecho. Lo que no se desconoce y es que uno puede pensar que la parte
débil en una relación con el banco siempre va a ser el consumidor, el cliente, y en tanto tenga que suscribir ya contratos redactados, las cláusulas generales de contratación, y que ello podría poner en un lugar de falta de equilibrio entre las partes. Entonces, lo que ha hecho el Indecopi, más allá de señalar que el actuar del banco es correcto, es recomendar a la SBS, al ente, al órgano rector del sistema financiero, de que las autorizaciones previas de sus clientes para que el banco pueda compensar este tipo de obligaciones se hagan en un documento aparte, es decir, que no forme específicamente parte de estas cláusulas generales de contratación, para que el cliente tenga la certeza y el conocimiento de que está autorizando sí o no, si tenga la voluntad de autorizar o no a que se compensen estas obligaciones. Esperemos que la SBS acoja esta sugerencia del Indecopi para permitir a los clientes hacer ese análisis si quiero o no autorizar al banco que compense mis deudas. Dado ya el tiempo que me queda, simplemente quería con este caso real, práctico, ver cómo el derecho a las obligaciones, en este caso la figura de la compensación. Muchas gracias, doctora Rita Sabroso. Una sola preguntita que los extranjeros nos hemos quedado en el aire. ¿Qué es el Indicopi? Perdón, es el Instituto de Derecho a la Propiedad Intelectual y Competencia. Es lo que ve todos esos temas de competencia, protección al consumidor. perdón con la mesa. Gracias, doctora. Bueno, y el último expositor de esta noche, también dueño de casa, es el profesor Víctor Madrid, que es profesor de Derecho Civil de esta universidad. También es profesor en la maestría de Derecho Civil. Es hombre que ejerce la profesión de abogado. Así que gustoso lo vamos a escuchar, profesor Madrid. Muy buenas noches. Agradecer a Mario Castillo por la gentileza de poder participar en este evento y, bueno, haber disfrutado también con la intervención de los colegas tan lúcidos y tan inteligentes. Yo solamente quiero referirme esta noche al tema de la cláusula resolutoria y hacer unas breves reflexiones sobre un tema que me parece sumamente complejo y que obviamente por la vastedad no me va a ser posible abordarlo, pero quizás, y si tengo éxito en esta empresa, transmitirles algunas preocupaciones e inquietudes, un poco revisando la institución de la cláusula resolutoria expresa en nuestro país y sobre todo también algunas jurisprudencias que en los últimos años han venido preocupándome en relación a la eficacia de la cláusula resolutoria expresa. Como todos sabemos, los contratos se celebran para cumplirse, ¿no? Y de hecho hemos estado conversando mucho acerca de la autonomía privada, del interés de las partes, ¿no? Y bueno, todo esto que está comprometido en las relaciones contractuales. Sin embargo, como todos sabemos, existen situaciones patológicas, situaciones no deseadas por las partes que a veces pueden generar, digamos, una cesación de los efectos, un término anticipado, un exabrupto del contrato, y uno de ellos obviamente es la institución de la resolución. Y yo me voy a referir básicamente al caso de la resolución por incumplimiento. La resolución por incumplimiento, que es una institución que está muy desarrollada en la doctrina y en la legislación comparada, digamos, incluyó dentro de los elencos o las modalidades resolutorias en el Código Civil peruano la cláusula resolutoria expresa, siguiendo obviamente en este caso el modelo fundamentalmente italiano, que junto con los mecanismos que tiene el Código, además incluyó el caso de la resolución por vencimiento de plazo esencial, que no fue incorporado en el Código peruano. ¿Cuál es el tema? La cláusula resolutoria expresa, como una modalidad de resolución por incumplimiento, supone la posibilidad de que las partes puedan de manera antelada prever, insertando, incluyendo cláusulas o un mecanismo, que la cláusula es un mecanismo de estipulación, en el contrato que les permita obtener una resolución del contrato fuera de la actividad jurisdiccional. La idea de una resolución extrajudicial es precisamente obtener el beneficio de la extinción del programa contractual, vale decir sus efectos, sin tener que acudir a un proceso jurisdiccional, y digo jurisdiccional porque me refiero obviamente a la sede judicial y arbitral, en la que obviamente uno puede obtener un fallo de carácter constitutivo, ¿no?, que declare la resolución de un contrato. Sin embargo, la preocupación que tengo, y es un poco a lo que quiero llegar, es que en los últimos años en la jurisprudencia nacional ha habido una tenue y cada vez más intensa resistencia a aceptar los efectos que provoca una actuación resolutoria como la resolución promovida en base a la cláusula resolutoria expresa. Solamente para, digamos, anticiparme a lo que quiero compartir con ustedes, en el Perú
ustedes saben que existen unas normas que regulan los registros públicos, por ejemplo, ¿no? En sede administrativa. Una de esas normas, que me parece muy interesante, es la referida al reglamento de inscripción de registro de predios y permite, por ejemplo, que se puedan inscribir actos translativos de propiedad en virtud de actuaciones resolutorias derivadas de cláusulas resolutorias expresas. Es decir, así como yo puedo inscribir una compraventa, una donación, un anticipo legítima, una permuta, etcétera, etcétera, una dación en pago, etcétera, también puedo inscribir una transferencia de propiedad derivada esta vez de una actuación resolutoria. Entonces, eso es muy interesante porque en nuestro sistema la transferencia de propiedad, ya que he mencionado el caso de la transferencia de propiedad, adquiere particular relevancia la inscripción de la transferencia, sea esta por cualquier título. Entonces, lo que ha ocurrido es que, por ejemplo, y a esto quería llegar, muchos de los fallos de los tribunales que han tenido que pronunciarse en sede administrativa sobre la procedencia o no de la inscripción en base a estas normas ha sido negativa en el sentido de denegarle la inscripción de estas transferencias de propiedad, alegando que la cláusula resolutoria expresa no sería capaz de provocar un efecto de este tipo de forma tal que permita la protocolización y la inscripción de un acto de transferencia. Por esta razón, una buena manera de empezar es, digamos, tratando de repasar rápidamente cuáles son los mecanismos y los rasgos, digamos, más pacíficos de la cláusula resolutoria expresa. Sabemos que la cláusula es una estipulación a través de la cual las partes estipulan, pactan, ¿no?, o prevén qué obligación va a ser la que su incumplimiento va a posibilitar la actuación resolutoria de una de las partes. Hemos dicho que la autonomía privada es un tema siempre polémico, pero las partes cuando contratan, y es un asunto ya digamos que se ve en la práctica profesional, utilizan muchísimo ese tipo de previsiones contractuales, como la imposición de penalidades que comentaba el doctor Sterling, las cláusulas resolutorias expresas y diversos pactos que intentan de alguna manera hacer que el contrato se convierta en un mecanismo previsor, una suerte de seguro, o sea, que introduzca mecanismos que hagan más previsible, más segura y fortalezca más los incentivos para el cumplimiento de las prestaciones que están comprometidas en un contrato. De ahí que este tipo de estipulaciones son sumamente importantes. Todos los días se celebran contratos y también se resuelven contratos. Entonces, la manera como se resuelven los contratos es importante. Un mecanismo como este, que introdujo el Código Civil de 84, es sumamente útil si consideramos los costos y el tiempo que demora obtener una sentencia que declare la resolución de un contrato. En el Perú, por ejemplo, las pretensiones de resolución se tramitan en la vía de conocimiento. Eso significa que para obtener un fallo, una sentencia que declare de manera firme un contrato, pueden transcurrir varios años. Entonces, un mecanismo extrajudicial como este obviamente permite obtener ciertas ventajas, pero con ciertos costos también. Una cuestión importante para repasar en el caso de la cláusula resolutoria expresa regulada en el artículo 1430 peruano, es que yo, podría resumirlo de esta manera. Hay tres rasgos, bueno, hay muchos rasgos, pero yo voy a comentar tres que han merecido mucha resistencia en la jurisprudencia. El primer rasgo tiene que ver con la literalidad. La literalidad tiene que ver, y eso forma parte del espíritu de la cláusula resolutoria, que las partes determinen con precisión qué obligaciones van a ser aquellas cuyo incumplimiento va a poder generar la posibilidad de la resolución. Nuestra norma no es exactamente la misma que la del Código Italiano, y nuestro artículo, por ejemplo, menciona lo siguiente, dice: puede convenirse expresamente que el contrato se resuelva cuando una de las partes no cumple determinada prestación a su cargo establecida con toda precisión. El Código Civil peruano, por ejemplo, recalca, redunda en, enfatizar la precisión de la prestación que va a acarrear la eventual resolución por incumplimiento al amparo de la cláusula. Obviamente también incluye el segundo párrafo que dice: la resolución se produce de pleno derecho cuando la parte interesada comunica a la otra que quiere valerse de la cláusula. La primera resistencia ha sido la siguiente: se viene discutiendo jurisprudencialmente y arbitralmente también si es que la determinación de las prestaciones que están incluidas o apercibidas con la cláusula resolutoria deben estar necesariamente precisadas, o es posible, por ejemplo, utilizar las famosas cláusulas per relationem, es decir, utilizar las referencias genéricas a las disposiciones contractuales en las que se definen las obligaciones de las partes. Otra cuestión que también ha generado controversia es si que esta precisión puede incluir a todas las obligaciones de un programa contractual, o es que estaría reservada solamente para algunas de ellas
y si es que es esto o lo otro, si es que una cláusula resolutoria así redactada podría convertirse en una simple cláusula de estilo. Esto es importante porque quien pretende obtener una resolución al amparo de una cláusula probablemente se vería seriamente perjudicado si, por ejemplo, un tribunal o una corte no ampara su pretensión resolutoria alegando que la cláusula no sería precisamente eso, una cláusula resolutoria, sino una cláusula de estilo. Y entonces su pretensión resolutoria sería desestimada y entonces cobra perfecta relevancia el examen de la especificidad, de la literalidad de la prestación. Otro asunto que también ha generado cierta resistencia es el tema de los efectos de la resolución, y nuestra jurisprudencia ha sido particularmente confusa en este tema, sobre todo la de los últimos años. Como todos sabemos, la actuación resolutoria en virtud de una cláusula resolutoria expresa se va a producir de pleno derecho. Es decir, la sola comunicación que efectúa la parte perjudicada, comunicando a la otra parte, a la parte incumplida, a la parte infiel, que se va a hacer valer de la cláusula, es suficiente para provocar y constituir la resolución. Sin embargo, nuestra jurisprudencia ha seguido un camino un poco sinuoso, y yo supongo que en la región ocurre algo parecido, en el sentido de que no deja muy claro ni muy establecido en qué casos una eventual objeción del deudor ante una actuación resolutoria como esta podría detener o paralizar los efectos de la resolución así constituida. Es decir, ¿qué ocurre cuando el deudor es comunicado con la resolución en virtud de una cláusula y sin embargo él, de manera sobreviniente obviamente, objeta o cuestiona o impugna de manera extrajudicial las razones obviamente que sustentan esta resolución? Por ejemplo, se cuestiona que el incumplimiento no ha sido tal, o que la cláusula no dice necesariamente tal cosa, o que no ha habido buena fe, o que no ha habido reciprocidad, o que ha habido convalidación, o que ha habido de alguna manera consentimiento en el incumplimiento. Nuestra jurisprudencia, por ejemplo, en los últimos años señala y ha dado paz y luz verde a que se tenga por bien hecho, o sea, por válida la resolución, siempre y cuando, por ejemplo, el deudor no objete la carta que contiene la comunicación de resolución. Y esto es polémico porque sugeriría esta tendencia jurisprudencial a que si existiese alguna objeción, entonces los efectos de la resolución así provocada podrían quedar paralizados. Esto es bastante importante si consideramos la gravedad que significa interrumpir, obviamente, la vida de un contrato en plena ejecución. Y otro asunto que tiene que ver con el régimen de la impugnación. Como queda claro, y digamos los antecedentes y la exposición de motivos así también lo certifican, la institución de la resolución por cláusula, que es una modalidad de la resolución por incumplimiento, obviamente tiene por finalidad precisamente provocar el efecto resolutorio cuando la parte perjudicada se vale la cláusula. Y este valerse la cláusula puede ser leído de muchas maneras. Algunos podrían pensar que solamente el efecto resolutorio se producirá siempre y cuando, digamos, concurran las razones de valía, que sustentan la actuación resolutoria. Pero si uno se pone a pensar, alguien tendría que certificar o calificar cuando realmente un acreedor definitivamente impulsa una actuación resolutoria amparada precisamente en un incumplimiento, por decirlo así, importante o inobjetable. Sin embargo, la jurisprudencia nacional, por ejemplo, en esta cuestión ha sido bastante confusa. Yo creo que no se alcanza a entender, digamos, la verdadera finalidad que persigue una institución como esta. La idea de la cláusula resolutoria, y así la utilizamos los abogados, y así la litigamos, y así la oponemos en la práctica profesional, o sea, intenta ser un mecanismo liberatorio, obviamente amparado en el incumplimiento, pero sin que medie una decisión jurisdiccional. Entonces, si eso es así, tenemos que entender que al deudor, a quien se le opone la resolución, solamente le queda un régimen de impugnación, que no es poca cosa, pero de manera ex posto. Es decir, el legislador ha previsto que el control de la eventual arbitrariedad que podría incluir una actuación resolutoria así efectuada, queda, digamos, a un momento posterior. Es decir, la idea es promover y fortalecer la actuación resolutoria por incumplimiento de manera extrajudicial y dejar que la parte que considere que una actuación así promovida es injusta o es arbitraria, tenga la posibilidad de impugnar la resolución en sede jurisdiccional, pero de manera posterior. Obviamente ese fallo se pronunciará ahora sí sobre los fundamentos del incumplimiento que se invocan, sobre el protocolo, sobre los requisitos y sobre otros aspectos que pudieran afectar la validez de la resolución, y entonces podría confirmar la resolución o podría obviamente
impugnar, o sea, declarar fundada la impugnación y obviamente declarar inválida la resolución y obviamente pronunciarse sobre los eventuales perjuicios, daños y perjuicios que podrían generarse, ¿no? Se podrían plantear. Sin embargo, este aspecto que yo estoy comentando es poco entendido. En cambio, por ejemplo, en el ámbito de la administración esto es muy simple, ¿no? La administración muchas veces, para dar facilidad, por ejemplo, a los contribuyentes, permite que estos puedan efectuar una serie de declaraciones y luego someterlas a un control posterior, ¿no? Lo que no significa que tus declaraciones, por ejemplo, de impuestos, sean admitidas con el simple sello que recibe la administración. Lo que quiere hacer la administración es simplemente facilitar la declaración. Un control, por ejemplo, aleatorio, ex post, que hace la administración, podría obviamente impugnar o controvertir esa declaración. La idea de la actuación resolutoria, en mi opinión, tiene esta lógica. La idea es que las partes puedan provocar el efecto resolutorio, claro, con la responsabilidad que esto conlleva, pero someterse a un control ex post a través de la impugnación. Finalmente, y esto es lo que empecé diciendo, me parece, sin embargo, que nuestra jurisprudencia ha estado revisando los fallos jurisprudenciales en los últimos 10 años, o sea, cada 2 o 3 meses estoy haciendo una revisión constante de las decisiones que sobre este particular viene, por ejemplo, emitiendo las Cortes Nacionales, y me doy cuenta de que no hay uniformidad y que más bien hay fallos muy dudosos que generan precisamente posibilidades como la que comentaba al comienzo, es decir, en un proceso administrativo en los que se intenta, por ejemplo, inscribir títulos derivados de una resolución promovida por cláusula, son denegados. Es decir, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, resuelvo un contrato de compra-venta y acto seguido quiero inscribirlo ahora a mi favor por el efecto obviamente retroactivo que provoca la resolución por incumplimiento? En sede administrativa esto debería ser perfectamente posible, sin embargo, hay fallos, como le comentaba, en los cuales, digamos, se viene denegando esta inscripción solamente porque se considera que una resolución así constituida podría ser arbitraria. Y entonces yo creo que el problema no es un problema administrativo, no es un problema de la norma nacional, que por lo demás lo habilita, sino es un problema en el que no se alcanza, es un problema que tiene que ver con el entendimiento mismo de los alcances de la resolución extrajudicial y sobre todo de la institución de la resolución por incumplimiento, ¿no? Entonces, es importante, en mi opinión, digamos, reflexionar sobre instituciones que son o que reportan una enorme utilidad en la práctica profesional. La cláusula penal y su revisión en relación a la famosa inmutabilidad de la cláusula penal, la resolución extrajudicial, me refiero a esta y a la intimación, ¿no?, que están previstas en el Código Civil en el artículo 1429 y 1430, siguen siendo, en mi opinión, instituciones poco comprendidas y en realidad tienen un tremendo impacto en la práctica profesional, porque revisar la imposición de penalidades, con toda la polémica que esto supone, o cuestionar la eficacia de la resolución contractual derivada de cláusulas resolutorias, en el fondo no hacen sino, en mi opinión, desnaturalizar un poco el propósito de estas instituciones, ¿no? Y es un asunto que yo quería compartir con ustedes esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Madrid, y muchas gracias a los 4 panelistas que me han hecho el trabajo muy sencillo porque han respetado el tiempo muy bien, muy agradecido. Y nos vemos mañana a las 18 horas, como hoy, en la tercera jornada. Claro, con este Moderador acá. moderador tan dictatorial. Mañana me toca a mí.